chicos, hola, buenas noches. Vamos a hacer el video relacionado con la materia de matemáticas para, para esta segunda prueba escrita del segundo semestre. Vamos primero con el tema de función lineal. Ok, recuerden que tenemos 6 problemas que son los problemas introductorios relacionados con el tema. El problema número 1. Recuerden que básicamente el problema número 1 es saber leer o interpretar la gráfica. Vean que si usted observa ahí, tenemos una gráfica que me está indicando la distancia. En este caso, la distancia está en el eje Y relacionada esa distancia con el tiempo, que el tiempo está en el eje X. Si ustedes observan, ven que por acá dice distancia en el eje Y, distancia en el eje Y, por acá dice en el eje X tiempo, tiempo y distancia. Voy a hacer esto un poco más bonito. Distancia en el eje Y tiempo en el eje X. Y ven que si usted lee el contexto habla de que es un ciclista, ¿verdad? Que es la distancia que recorrió un ciclista en función del tiempo. Y dice que el tiempo es en horas, horas transcurridas. Ok, básicamente recuerden, leer la gráfica es saber leer la gráfica. Van a haber preguntas específicas en relación con esta gráfica. Ok, vean que aquí dice pregunta número A o primera pregunta. ¿Cuál fue la distancia recorrida por ese ciclista transcurridas 6 horas desde que inició ese viaje? Entonces, si ustedes observan, vean que nos están preguntando la distancia recorrida por el ciclista a las 6 horas. Si ustedes observan, por acá está 4 horas, por acá está 8 horas. Si me están diciendo a las 6 horas, pues 6 horas está obviamente aquí, entre 4 y 8, va a estar aquí en el centro. 6 horas. Y la distancia recorrida por el ciclista, entonces simplemente me voy a la gráfica, voy y busco la gráfica, que si me voy y busco la gráfica ahí a las 6 horas, me voy a dar cuenta que donde se toca la gráfica es acá. Significa que la distancia recorrida a esas 6 horas, obviamente busco el número que está asociado ahí, donde toqué la gráfica, sería el 50. Distancia recorrida a las 6 horas serían entonces 50 kilómetros. 50 kilómetros. Distancia recorrida a las 6 horas, opción B. Conforme transcurrió el tiempo, dice la B, conforme transcurrió el tiempo entre las 2 y las 4 horas desde que inició ese viaje, la distancia recorrida por ese ciclista fue disminuyendo, aumentando o constante. Recuerden que vimos en clase o repasamos en clase, cuando la línea va hacia arriba, o sea, va de forma ascendente, o sea, va subiendo, como por ejemplo lo podemos ver acá, cuando la línea va subiendo, como acá por ejemplo, acá la línea voy a marcarlo y luego borro, acá la línea va subiendo, acá la línea va subiendo, acá la línea va subiendo porque recuerden que se lee de izquierda a derecha. Entonces en esas partes que marqué, la línea va subiendo aquí. Entonces como la línea va subiendo, ahí va aumentando. En las partes en que la línea está de forma recta o de forma paralela al eje X, como usted le quiera decir, entonces esa es la parte constante, que es cuando no sube y no baja. ¿Qué es esto que voy a encerrar acá en el círculo? Esta parte de acá, vea que la línea está acostada o paralela al eje X, no sube ni baja, eso se llama constante. Y recuerden que cuando va descendiendo, entonces sería cuando en este caso es decreciente o va disminuyendo. Mira, voy a hacerlo acá a la par, entonces si va para allá, o sea, si va de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí va aumentando. Si se mantiene una línea así acostada, entonces recuerden que esa línea acostada es constante. Y si va hacia abajo,
entonces va disminuyendo. En este caso entonces nos preguntan entre las 2 y las 4 horas. Si nosotros vemos entre las 2 y las 4 horas, sería aquí las 2 horas. Nuevamente aquí las 4 horas, voy a encerrarlo, entre las 2 y las 4 horas. Ven que entonces la línea es esta parte de acá. Ven que la línea entre las 2 y las 4 horas va aumentando. Voy a borrar este verde de acá. Ven que entonces entre las 2 y las 4 horas la función va subiendo, va aumentando. Entonces nuestra respuesta acá sería que entre las 2 y las 4 horas va aumentando, en este caso, la distancia. Ok, ven que en este primer problema entonces lo que estamos haciendo básicamente es leyendo la gráfica. Leyendo la gráfica. Ok, detalle importante, leer bien la gráfica. Voy a esta línea hacerla un poco más bonita. Leer bien la gráfica. Ok, problema número 1. Problema número 2. Ven que el problema número 2, recuerden que es cuando viene un contexto y viene una fórmula. Un contexto y viene una fórmula. Vean que en ese contexto tenemos una fórmula por acá, una formulilla. Recuerden que siempre les dije en clase, siempre que venga una fórmula en un contexto, lo que vamos a tener que hacer es sustituir en la fórmula. ¿Ok? Se sustituye en la fórmula. Obviamente tenemos que saber quién es quién, porque vean que en la fórmula aparece por aquí el v de x al inicio, el v de x, y aparece por acá la x. Aquí dice que la cantidad de vehículos es v de x. Entonces el v de x es la cantidad de vehículos. Y por acá dice que x representa el tiempo en años. Entonces, usted sabe que en esa fórmula v de x es cantidad de vehículos y x es tiempo, tiempo en años. Entonces ahí, si leemos la pregunta, porque recuerden que la pregunta es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer ahí. La pregunta dice, ¿cuál fue la cantidad de vehículos en miles producidos en esta fábrica transcurridos 3 años? Ven que nos dicen 3 años desde que inició el labores, nos están dando 3 años, que recuerden que el X representa tiempo en años. O sea, nos están diciendo que X vale 3 en ese caso. Simplemente me voy a la fórmula, que la fórmula es 1 más 2x a la 3. Y entonces voy a sustituir la X por 3, porque me dicen 3 años. Sería entonces 1 más 2 porque recuerden que aquí hay un por, ¿verdad? Entre el 2 y la x hay un por, 1 más 2 por 3 elevado a la 3. Y llevamos eso a la calculadora. Y la calculadora le dice que el resultado de eso es 55. Significa entonces que nuestra respuesta para este ejercicio o para este problema sería entonces 55. Serían 55.000 vehículos los que se producen en 3 años. Entonces recuerden, siempre que venga una fórmula, lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Recuerden que aquí en el problema, esto que viene por acá, les dije que no le hicieran caso. ¿Se acuerdan que hablamos en clase? Que eso los podía confundir, ¿verdad? Que no le hagan mucho caso a eso porque eso siempre lo va a traer los problemas, que es una aclaración diciendo esto, que los valores de x están entre 0 y 5. Recuerden que es simplemente una aclaración. Valores de x están entre 0 y 5. No le vamos a hacer caso a esto porque simplemente es aclarando, ¿verdad? Y no se toma en cuenta eso para resolver el ejercicio. Ok, problema número 2. Problema número 3. Problema número 3. Recuerden que es, en este caso, bueno, el contexto hablaba de que Sofía vendía arreglos florales y obviamente la tabla muestra la cantidad de arreglos que ella vendió y el ingreso total mensual que ella percibió en 2 meses del año. Vean que aquí viene mes de febrero, mes de agosto. Ok, y importante, importante más bien, vean que acá lo que me están solicitando es la ecuación de la recta. La pregunta dice, ¿cuál es la ecuación de la recta?
O sea, me están preguntando por la fórmula. De hecho, si usted ve las opciones, vean que lo que vienen son la fórmula de la función. Recuerden que en clase dijimos que habían dos maneras de resolverlo. Si usted lee bien el contexto, se va a dar cuenta que los valores de x son la cantidad de arreglos. Estos son los valores de x, cantidad de arreglos. Los valores de y son el ingreso. ¿Cómo se da cuenta de eso? Usted lo lee. Ok, acá abajo, vean que acá abajo dice cuál es la ecuación de la recta que representa el ingreso mensual Y en colones. Por acá dice el ingreso mensual Y en colones. Le están diciendo que Y es el ingreso obtenido por Sofía en función de la cantidad X de arreglos vendidos. Vean que le dicen que la cantidad de arreglos es X y Y es el ingreso. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos en clase? Una manera de hacerlo es sustituyendo aquí en las opciones de respuesta, sustituyendo el valor de la X, en este caso por 25 o por 15. Usted puede tomar cualquiera de los dos valores. Si toma 25, el resultado le tiene que dar 700.000. Si toma 15, el resultado le tiene que dar 540.000. Recuerden que el de las tres fórmulas que vienen acá, la que le dé el resultado correcto, esa es la respuesta correcta. Esa es una manera, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en clase hicimos, por ejemplo, en la opción A que dice 316.000x, sería entonces 316.000 porque recuerden que aquí hay un por, y vamos a tomar el 25. Voy a tomar el 25, vean que si tomo el 25 el resultado me tiene que dar 700.000. Entonces sería 316.000 por 25, porque ese es el valor de x. Y hago eso en la calculadora. 316.000 por 25. Y el resultado me da 7.900.000. Vea que entonces esta no es 7.900.000. Esta no es porque no me está dando los 700.000 colones, que es lo que me está diciendo por acá. Ok, entonces esa no es la respuesta correcta. En el caso de la B, haríamos entonces 300.000 por, ¿verdad? Recuerden que hay un por, va la X, entonces sería por 25 más 16.000. Vean que lo que estoy haciendo es sustituyendo en la fórmula la X por 25. Entonces hago 300.000 por 25 más 16.000 y el resultado me da 7.516.000. Vean que no es la respuesta correcta tampoco porque no me dio 700.000. Obviamente entonces la respuesta correcta tiene que ser la opción C. Y vamos a validarlo. La opción C sería 16.000 por 25 más 300.000. Llevamos eso a la calculadora. Y la calculadora me dice que el resultado es 700.000. Ok, entonces vean que ahí validamos que efectivamente esa es la respuesta correcta porque cuando cambiamos la X por 25 en la fórmula, el resultado me está dando 700.000, que es la relación que tenemos aquí en la tabla, que para 25 arreglos se obtuvo un ingreso de 700.000. Entonces, ya encontramos la fórmula o la ecuación correcta. Recuerden que eso es una manera, esa es una de las maneras en las que ustedes pueden hacer ese ejercicio en el examen. La otra manera, ¿se acuerdan que dijimos que se puede hacer con la calculadora? Se puede hacer con la calculadora. Aquí voy a indicarles nada más cómo se hace con la calculadora. Después en otro videito hago uno con la calculadora para que ustedes puedan ver cómo se introducen los datos, aunque ya eso lo vimos en clase. Pero por aquello de que alguno no se acuerde. Recuerden que en la calculadora vamos a colocar un 1
vamos a colocar un 1 en el centro. Se coloca un 1 en el centro porque la calculadora necesita 6 datos y aquí solamente tengo 4. Recuerde que lo que se mete en la calculadora son los datos de la tabla. Datos de la tabla. Ok, y entonces en la calculadora lo vamos a hacer con, recuerden que es, voy a anotarlo por acá, mode, las grises, esos son las calculadoras grises, mode 51, las blancas, menú, menos, el menos que está entre paréntesis, recuerden, no es el menos de resta, es el menos que está entre paréntesis, 12, ok, y en las calculadoras negras, que algunos tienen calculadoras negras, tiene que seleccionarle, bueno, ya eso sí ellos lo manejan, pero ahora lo hago con más detalle en el video de la calculadora, pero le seleccionan donde dice Equation y en la parte de Equation seleccionan donde dice Sistema de Ecuaciones y seleccionan dos incógnitas. Eso es lo que tienen que hacer en la calculadora negra, que algunos tienen calculadora negra. Ahora en el video de la calculadora, pues con más detalle les explico. Metemos estos valores a la calculadora. Recuerden que en la calculadora se introduce el 25, después el 1, después el 700.000 y en la otra línea de abajo se introduce el 15, el 1 y el 540.000. Y recuerden que cuando se introducen esos valores en la calculadora me va a decir, una vez que ya metemos todos los valores y le damos igual, la calculadora me dice que X es 16.000 y me dice que Y es 300.000. Recuerden que la calculadora lo que me está diciendo es que el valor que va con X es 16.000 y que el valor que va solito es 300.000. En este caso, el valor que va con X, vean acá, en la respuesta correcta, el valor que va con X efectivamente es 16.000 y el valor que está solito es 300.000. Entonces, eso es lo que me va a decir la calculadora. Recuerden que también pueden recurrir a la calculadora y hacerlo de esta manera. Cualquiera de las dos formas es correcto. Ok, ese sería básicamente el problema número 3, que es encontrar la fórmula o la ecuación de la recta. En este caso, cuando tenemos un contexto donde vienen dos pares ordenados, que serían como, en este caso, la tablita, que vienen con dos situaciones, dos meses, ¿verdad? Cantidad de arreglos y ingreso total. Ok. Problema número 4. Ven que el problema número 4 también es encontrar la fórmula. Ok, porque si usted lee la pregunta, dice nuevamente la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Pero la diferencia de este problema al problema anterior es que si leemos, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que hay un contexto donde hay un monto fijo y hay un monto variable. Tenemos que identificar cuál es el monto fijo y cuál es el monto variable en ese contexto que nos están dando. Un monto fijo y un monto variable. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque recuerden que dijimos en clase, el monto variable siempre es el que va con X. Monto variable siempre es el que va con X. Y el monto fijo es el que va solito. Va solo por acá. Entonces, si usted observa acá, vean que hay un monto que está con X en las respuestas. Aquí, por ejemplo, en la opción B es 500 el que está con X. En la opción C es 700 el que está con X. En la opción A es 1200 el que está con X. Aquí estamos diciendo que el monto que va con X es el monto variable. Por eso tenemos que identificar para ver cuál es la opción correcta o la respuesta correcta. Vean que el contexto habla de que en cierto lugar el monto que se debe pagar por cada kilómetro recorrido en un taxi es 500 colones. Vean que algo importante, por cada kilómetro recorrido en el taxi se van a pagar 500 colones. Entonces este monto de 500 va a ir cambiando dependiendo de la cantidad de kilómetros que usted recorra. Y dice que además se debe pagar 700 colones adicionales independientemente de la cantidad de kilómetros recorridos en ese taxi.
Vean que algo importante, los 700 colones, usted los va a pagar sí o sí, solo por montarse en el taxi, porque vean que dice que eso es independientemente de la cantidad de kilómetros recorridos, que eso es como la famosa, la famosa tarifa inicial que tiene la María del taxi. Entonces en este taxi son 700 colones. Y vean que los 500 va a ir cambiando porque va a depender de la cantidad de kilómetros, porque dice que es por cada kilómetro recorrido. Entonces usted aquí se está dando cuenta que el valor que va a ir cambiando en este caso son los 500 colones, porque va a depender de la cantidad de kilómetros que se recorran. En cambio, el monto que no cambia, el que es el monto fijo, que es lo que usted va a pagar independientemente de si se recorre o no kilómetros en el taxi, son los 700. Con base en eso, entonces, usted ya se dio cuenta que la respuesta correcta es la opción B, porque vean que el valor que tiene que ir con X, en este caso sería el 500, y el valor que tiene que ir solito sería el 700. Entonces, cada vez que tenga un problema donde tenga que identificar la fórmula o la ecuación de la recta, entonces lo que tiene que hacer en este contexto es identificar quién es el monto fijo y quién es el monto variable. Ok, ese sería nuestro problema número 4. Problema número 5. Recuerden que el problema número 5 voy a ser un poco más pequeño. Es identificar cuál de estas tres corresponde a la gráfica del contexto que nos están planteando. Vea que nos están planteando un contexto. Ok, recuerden que en el contexto hay una fórmula. Cuando usted le piden identificar la gráfica, entonces siempre tiene que venir una fórmula. Vean que la fórmula que viene acá es esta. C de x igual a 5 más 3x. O sea, la fórmula, voy a escribirlo acá, la fórmula que vamos a utilizar es 5 más 3x. Que esa es la fórmula que viene por acá, ¿verdad? En el contexto. Y recuerden que lo que vamos a hacer es ir probando. ¿Se acuerdan que para saber cuál es la gráfica correcta, nosotros en la gráfica tenemos valores de x? Aquí tenemos un 8 y un 20 en esta gráfica. Aquí tenemos un 1 y un 5. Como la fórmula aquí tiene x, ¿verdad? Entonces la fórmula siempre va a tener el valor de x ahí, ¿verdad? Que es la variable independiente en este caso. Entonces lo que hacemos es sustituir valores de x. Por ejemplo, aquí vamos a sustituir el 8 en el caso de la opción A. Sustituimos el 8 y el resultado me tiene que dar 1. Sustituimos el 20 y el resultado me tiene que dar 5. Si se cumple la relación, entonces significa que esta es la gráfica correcta. Si no se cumple la relación, entonces no sería la gráfica correcta. Entonces en este caso, vamos a probar primero con el 8, que son los valores de x. Entonces sería 5 más 3. Recuerden que aquí hay un por, 3 por 8. Llevamos eso a la calculadora y la calculadora me dice que el resultado es 29. Vean que el resultado me está dando 29, pero aquí en la gráfica dice que 8 está asociado con 1. O sea que cuando yo cambio el 8, me dio 29 aquí en la fórmula, pero en la gráfica dice que es 1. Entonces no tiene relación esto con esto. En un lado me dio 29 en la fórmula y en la gráfica está 1. Entonces ya automáticamente sé que esta opción A no es la gráfica. Vamos con la opción B. La opción B sería 5 más 3 por, voy con el primer valor de x que es 1. 5 más 3 por 1 y llevo eso a la calculadora y el resultado me da 8. Entonces observo que en este caso, sí, en la gráfica el 1 está asociado con 8. El 1 está asociado con 8 y vean que aquí cuando sustituí el 1 en la fórmula me está dando 8. Se cumple la relación. 1 con 8 en la gráfica, 1 con 8 en la fórmula. Estamos correctos ahí. Probemos el otro dato. Sería 5 más 3 por, y ahora el valor de x es 5. 5 más 3 por 5, y eso me da 20. Y me fijo en la gráfica que 5 está asociado con 20. Y vean que en la fórmula me está diciendo que cuando yo cambio la x por 5 el resultado me da 20. Significa que se están cumpliendo ambas condiciones. Entonces esta opción B sería la respuesta correcta. Significa que la opción B es la gráfica que se asocia a ese contexto que viene planteado, que tiene como fórmula ese c de x igual a 5 más 3x.
Como ya encontré que la opción B es la correcta, pues no hace falta verificar la C. La C ya sabemos que no es la respuesta correcta porque solamente una de las tres es la gráfica correcta. Problema número 6. Recuerden que el problema número 6 es cuando viene una tabla de valores, ¿cómo me doy cuenta que es una función lineal? Recuerden que obviamente aquí como estamos viendo función lineal, entonces claramente la respuesta es función lineal. Pero recuerden que les dije en clase, ¿cómo se da cuenta usted que es una función lineal? Usted se va a fijar aquí en los valores de y, que son los valores de abajo, ¿verdad? Los valores de y son los valores de la parte de abajo de la tabla. Y en este caso recuerden que los valores de y tienen que tener un comportamiento constante, que en este caso si usted observa pasa de 10 a 40, que recuerden que dijimos en clase que de 10 a 40 hay 30. Después pasa de 40 a 70, que dijimos que de 40 a 70 hay 30. Pasa de 70 a 100, que dijimos que de 70 a 100 hay 30. Y después pasa de 100 a 130, que hay 30. Recuerden que tiene que haber un comportamiento constante, okay, en todos los valores de y. Tiene que cumplirse en todos. Puede ir subiendo o puede ir bajando, no hay problema, pero siempre que haya un comportamiento constante. ¿Ok? Si no se mantiene ese valor constante, que en este caso es 30, en toda la tabla, o sea, en todos los valores de y, entonces ya automáticamente no sería una función lineal. Pero en este caso, vean, vemos que se mantiene esa constante de 30 en todos los valores. Entonces significa que ahí estamos verificando que efectivamente es una función lineal. Ok, esos son los problemas introductorios del tema, ¿verdad? De lo que entra en este examen relacionado con la función lineal. Nos falta nada más la parte de determinar la fórmula o el criterio, que recuerden que eso es para el desarrollo del examen. ¿Ok? Que hicimos en clases, ¿se acuerdan? Esos ejercicios prácticos que dice determinar el criterio de la función lineal que pasa por los puntos menos 8,12 y 5,2. Y además determinen las intersecciones con los ejes coordenados de dicha función. ¿Se acuerdan que aquí hay unas formulitas que vamos a utilizar? Que esas fórmulas yo se las voy a dar en el examen. Ustedes nada más van a ir aplicando fórmulas. Recuerden que la primera fórmula es m. Tenemos que encontrar el valor de m. Que la fórmula de m dice que es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Ok, entonces esa es nuestra primera fórmula. Y recuerden que después del valor de m es encontrar el valor de b, que la fórmula de b es y menos m por x. Recuerden que aquí hay un por, aunque la fórmula diga solamente mx, o se sabe que ahí hay un por, ¿verdad? Siempre entre la m y la x hay un por. Ok, y entonces recuerden que para calcular m y para calcular b trabajamos con los pares ordenados que vienen por acá. Vean que a nosotros nos están dando dos pares ordenados o dos puntos. ¿Se acuerdan que colocamos cada par ordenado tiene un valor x y un valor y? Un valor x y un valor y. Y recuerden que tenemos que asignarle 1 y 2, ¿verdad? Porque aquí la fórmula de m habla de x1 y x2 y y1 y y2. Entonces vamos a asignar que el primer par ordenado es el x1 y el y1. Y el segundo par ordenado es el x2 y el y2. Y entonces ahora sí, nos venimos a la fórmula y vamos sustituyendo en orden. Aquí tengan cuidado con los signos a la hora de sustituir, nada más orden es orden a la hora de trabajar. Entonces m sería, la fórmula dice y2 primero, y2, si me fijo acá, vea que el valor de y2 es un 2, sería entonces 2 menos de fórmula, viene ahora y1, que y1 dice por acá, que y1 es 12, dividido entre, viene x2 dice por acá que es 5 menos de fórmula, este menos es de fórmula, y el x1, que el x1 dice que es menos 8. Entonces aquí, ojo, otro menos, ¿verdad? Dos menos porque está el menos de fórmula y el x1 que vale menos 8, entonces el menos del menos 8. Entonces dos menos por ahí, ¿ok? Y entonces recuerden, eso se lleva a la calculadora.
eso se lleva a la calculadora y la calculadora me va a decir entonces cuánto sería el resultado de eso. ¿Cuánto sería el resultado de eso? Ok, que el resultado de eso, entonces me va a dar menos 10 sobre 13. Recuerden que no trabajamos con decimales aquí, chicos. Si el resultado da, como en este caso, que está dando una fracción, se deja en fracción, no se ponen decimales. Ok, menos 10 entonces sobre 13 sería nuestro valor de m. Ahora sería, segundo paso es el valor de b. Que el valor de b igual aplicamos la fórmula. Vean que la fórmula dice que b es igual y menos m por x. Recuerden que aquí en el valor de b necesitamos un valor de y un valor de x. Entonces recuerden que tenemos dos pares ordenados, entonces usted trabaja con el que usted quiera. Le va a dar el mismo resultado independientemente de con cuál trabaje. Entonces voy a tomar en este caso el 5 y 2, que sería el x2 y el y2. Entonces dice la fórmula de b, dice y primero. Entonces como estoy tomando este par ordenado, voy a hacerle una flecha acá, que ese es el que voy a tomar para trabajar acá. Entonces el y sería 2 menos de fórmula, ¿verdad? El valor de m, que vean que el valor de m me dio menos 10 sobre 13. Menos 10 sobre 13. Ojo acá que puse 2 menos porque es el menos de fórmula. Y el valor de m que es menos 10 sobre 13 por multiplicado el valor de x, que el valor de x es 5. Y entonces igual, llevamos eso a la calculadora así, tal cual está escrito, ¿ok? Y el resultado de eso nos da, creo que es 76 sobre 13. 76 sobre 13. Vamos a validarlo nada más. Ujú, 76 sobre 13. Y entonces ya tenemos nuestro valor de b. Ya está nuestro valor de x. Ya está nuestro valor de b. Nuestro valor de x, no, perdón, nuestro valor de m. Y ya está nuestro valor de b. Y entonces ya podemos escribir el criterio. Recuerden que aquí hay que escribir el criterio de la función, que recuerden que dijimos en clase que el criterio de la función es f de x es igual a mx más b. Que recuerden que estábamos encontrando m y b porque precisamente para dar el criterio lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores, el valor de m y el valor de b. Entonces simplemente es escribirlo. Recuerden que eso no se lleva a la calculadora. Simplemente se escribe el criterio f de x, cambiamos el valor de m, que el valor de m es menos 10 entre 13, agregamos la x y después el valor de b, que el valor de b nos dio 76 sobre 13. Ponemos aquí el más de la fórmula y el valor de b que es 76 sobre 13. Recuerden que eso no se mete en la calculadora, simplemente es escribir en este caso el criterio. Y ya determinamos el criterio de la función. Pero ven que dice abajo, además determine las intersecciones con los ejes coordenados de la función. Nos hace falta entonces las intersecciones. Que recuerden que también esas fórmulas van a venir ahí en el examen. Dijimos en clase que la intersección con y, que es con el eje y, ¿verdad? La intersección con y es el par ordenado 0,
B. Par ordenado 0,b, que recuerden que eso simplemente es escribir. Y aquí, chicos, mantengan los paréntesis, ¿verdad? Paréntesis redondo, 0, y el valor de b, que el valor de b aquí nos dio 76 sobre 13. Entonces sería simplemente escribir 0, y 76 sobre 13. Y eso sería entonces nuestra intersección con y. Simplemente es escribir. Y tampoco hay que llevar a la calculadora, simplemente es escribir la intersección con el eje Y. Después está la intersección con el eje X. Que recuerden que la intersección con el eje X también la formulita dice que es el par ordenado menos b sobre m, 0. Menos b sobre m, 0. Recuerden que acá entonces esta formulita sí hay que meterla a la calculadora porque aquí se van a generar dos fracciones, ¿verdad? En este caso se van a generar dos fracciones. Entonces recuerden que dijimos, simplemente usted sigue igual, sigue la fórmula, abre paréntesis, menos de fórmula. Vean que viene el valor de b primero, que el valor de b es 76 sobre 13. Recuerden que dijimos en clase, vamos a escribirlo así, 76 dividido entre 13, porque dice menos b sobre m, entonces tenemos que decir sobre, y ahora viene m, que el valor de m nos había dado menos 10 sobre 13. Entonces escribimos menos 10 dividido entre 13 y coma 0. Vean que simplemente estamos siguiendo la fórmula. Menos de fórmula, el valor de b que es 76 entre 13, dividido entre m, que m nos dio menos 10 entre 13. Y coma 0. Y recuerden que dijimos en clase, solo lo que hay que meter a la calculadora es esto que estoy marcando con rojo acá, que son como las dos fracciones que quedaron ahí juntas, sin paréntesis, sin el coma 0, solamente eso es lo que se lleva a la calculadora, solamente eso, ¿ok? Y eso entonces nos va a dar como resultado, cuando llevamos eso a la calculadora nos dice que es 38 quintos. Y entonces ese sería nuestro resultado acá de la calculadora. Entonces escribimos, la calculadora nos dio 38 quintos, entonces sería 38 quintos, 0. Recuerden que se escribe igual el paréntesis, la calculadora nos dio 38 quintos, 0. Y entonces ya tenemos la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y de la función. Entonces ya completamos el ejercicio. Recuerden que todas estas fórmulas vienen, ¿verdad? Vienen ahí en el examen. Usted nada más lo que tiene que hacer es aplicar, aplicar las fórmulas y hacer los procedimientos que están acá explicados en este ejercicio. Recuerden que un ejercicio así es la pregunta de desarrollo del examen. Aquí venía otro. Recuerden que esto lo hicimos en clase. Entonces usted igual lo tiene hecho en su folleto. Y si alguno no fue a clases ese día que se trabajó con este ejercicio, porque no solo se hicieron estos dos, sino se hicieron otros en el cuaderno también adicionales. Si alguno no fue a clases, pues entonces con esta explicación completa este ejercicio que está por acá. Recuerden algo importante, nada más antes de cerrar. Recuerden que les dije que esto se puede hacer en la calculadora para usted validar que el valor de m y el valor de b estén correctos, porque recuerden que si el valor de m y el valor de b le da diferente en el papel y en la calculadora, es porque usted hizo algo mal. Recuerden que en la calculadora, para meter los valores en la calculadora, entonces, y aquí es con, ¿verdad? Con lo que dije antes en la parte de los problemas, mode 51 o menú menos 12, ¿verdad? Que eso ahorita hacemos el video de la calculadora. Y en este caso, los pares ordenados, que es el menos 8,12 y el otro par ordenado que es el 5,2. Recuerden que lo que se mete en la calculadora son los pares ordenados, los puntos que vienen aquí en el problema. Recuerden que en el centro hay que agregar un 1.
aquí en el centro, en lugar de la coma, se agrega un 1. Entonces lo que se va a escribir en la calculadora es menos 8, después el 1 y después el 12. Y en el otro par ordenado el 5, en el centro el 1 y después el 2. Y cuando usted lleva eso a la calculadora, ¿verdad? Metió todos los valores, le da igual y la calculadora le va a decir que el valor de x es menos 10 sobre 13. Y le vuelve a dar igual y la calculadora le va a decir que el valor de y es 76 sobre 13. Y ahí usted valida. Recuerden, el valor de x es el primer número, ¿verdad? Que sería el de m. Y el valor de y es el segundo número, que sería el de b. Tiene que darle exactamente lo mismo. Porque recuerden que si le da diferente, hay algún error suyo o en el papel o a la hora de manipular la calculadora. Verifíquelo con la calculadora para que no cometan errores en el examen y no pierdan puntos de este ejercicio de desarrollo que es tan importante. Ok, básicamente entonces eso sería la parte de la función lineal. Igual este documento, ¿verdad? Con la resolución que acabo de hacer acá y con la respuesta de la práctica, eso se los mando también ahí a sus WhatsApp para que puedan validar las respuestas de la práctica y si alguno tiene alguna duda, pues se comunica conmigo, ya sea en clases, ¿verdad? En opcionales o en la parte de repaso que se ha estado haciendo esta semana o también por el chat privado. Listo chicos, buenas noches y estamos en contacto.